Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes a nuestra matrona y señora Eris. Hoy contaremos con Diego García, que trae una excelente noticia y que además nos acompañará en nuestro cruce de caminos para hablarnos del Galdrabok. Buenas tardes, Diego. Estamos. Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo un poco nervioso porque tengo un examen aquí un rato y entonces entre esto y eso estoy así un poco. Pero intentaremos hacerlo bien. No te preocupes, que Eris seguro te acompaña en el examen y te saldrá de perlas. Bueno, pues nada, deciros que a todos los oyentes que hoy contamos con Diego para hablar del Galdrabok y en breve nos va a dar su noticia, así que oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de tres paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, pues mira... Espera un momento, Diego, espera un momento. Vale. Le voy a pedir amablemente a nuestro técnico, en algo que no sea lenguaje de signos, que me suba el volumen de los auriculares, por favor. Perfecto. Y ahora, pues ahora sí, antes de empezar el programa, nos complace tenerte aquí, sobre todo por una buena noticia relacionada con Golden Force. Así que, cuéntanos, Diego, ¿de qué se trata? Bueno, pues hemos estado hace un año atrás iniciando el proceso de legalización como confesión religiosa y hace unos meses nos la han concedido, o sea, ya somos oficialmente confesión. Y, digamos, hemos estado esperando para dar la noticia un poco porque queríamos tener todo bien organizado, el tema legal y, digamos, todas las cosas internas hasta poder dar a reconocer a la gente. Y, bueno, pues ya somos una de las confesiones legales paganas legalizadas en el Estado español. Pues enhorabuena, Diego, la verdad, es una muy buena noticia. Y, como no, nuestros mejores deseos. También decirte, antes que nada, que si alguien quiere contactar con Golden Force, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, nosotros tenemos en nuestra página web que se llama Fornsed, fornsed.es, y allí tiene lugar para contactar. Ahora la web está un poco está anticuada, pero habrá novedades. O sea, añadiremos material de los estatutos y cómo hacerse socio, que hasta ahora no estaba, pero que no se ha puesto por eso, que hasta que el momento que nos hiciera público nos iba a poner. Pues oye, genial. Las bendiciones de Eris estén con vosotros y que Golden Force tenga una larga vida. Y bueno, y ahora pues vamos a cambiar de tema un poquito, pero también tiene que ver, como no, con el norte. Pero es un tema bastante menos burocrático y en el que seguro que no habrá entidades que nos hacen hacer papeleo. Hoy vamos a conocer, pues gracias a ti un poco y a la investigación que ha hecho Baelia, un poquito de la magia y la historia del Galdrabok. Pero antes de tratar el tema de Galdrabok, vamos a situarnos un poquito en el contexto mágico de la época. Ahora mientras mira la Baelia, pues nos va a contar un poquito sobre esto. Bueno, pues vamos a empezar comentando que la presencia humana en Islandia está fechada a finales del siglo IX. De acuerdo al Landnámabók, el primer asentamiento permanente fue fundado en Reykjavik en el año 874 por Ingólfur Arnarson. En los siguientes años llegaron más colonos procedentes de Noruega, pero también desde las colonias nórdicas de Irlanda, Escocia, el norte de Inglaterra, las Shetland, las Orcadas y las Islas Feroe. Posiblemente también llegaron colonos desde otras regiones nórdicas, como Suecia y Dinamarca, pero en número considerablemente menor. En Islandia la magia había sido practicada sin necesidad de asociarse con el diablo, pero las autoridades religiosas y seculares, influenciadas directa o indirectamente por Dinamarca y Alemania, tuvieron, como ya podemos imaginar, otro punto de vista al respecto. Aún así, el modelo de brujería satánica difiere en algunos puntos del de la Europa continental. Por ejemplo, en Islandia la participación de los hombres en práctica mágica es considerablemente superior a la que queda documentada en otros países. Baste decir, por ejemplo, que de 21 condenados a la hoguera por este delito, 20 de ellos fueron hombres. Muchos más hombres y mujeres fueron ejecutados por otros medios, dependiendo de la severidad de sus crímenes. La forma más común de ejecución para los hombres fue la horca y para las mujeres el ahogamiento, un castigo empleado también para aquellas que quedaban embarazadas fuera del matrimonio. También es cierto que la mayoría de condenas fueron menos severas, especialmente en aquellos casos en los que las acusaciones no se habían podido probar satisfactoriamente o en casos en los que habían tenido poco efecto o si eran de alguna manera reversibles.
De hecho, los casos de brujería eran en ocasiones vistos con sospecha, debido a la posibilidad de que hubiera acusaciones en falso. El caso más famoso de brujería en Islandia podría ser un ejemplo de ello. Fue John Johnson y su padre fueron acusados en el año 1556 por el sacerdote John Magnusson de haber causado enfermedad y perturbaciones demoníacas en su casa. John Johnson confesó ser dueño de un libro sobre magia y que lo habría utilizado contra el pastor. Padre e hijo fueron declarados culpables de brujería y ejecutados por la quema en la hoguera. Tras su muerte, el sacerdote recibió todas sus posesiones materiales. Sin embargo, más tarde, alegando que los disturbios en su casa no habían cesado, acusó también a Þuríður Jónsdóttir, la hija o hermana de los Johnsons. En esta ocasión, la mujer fue hallada inocente y más tarde presentó una contrademanda por la falsa acusación, de forma que se compensó con los bienes del sacerdote. Es decir, de alguna manera recuperó los bienes de su padre y su hermano ajusticiados. La acusación que podía llevar a la condena de muerte más común entre las mujeres era haber creado un tilveri. El tilveri significa portador. En otras regiones recibe el nombre de snakur, usillo, y es una criatura del folclore islandés que sería una especie de servidor destinado a robar leche, que solo podía ser creado y poseído por una mujer. La creencia en los tilveri está documentada en el siglo XVII, si bien un escritor de esta época recoge el caso de una bruja que habría sido condenada por tener uno en el año 1500. Para crear un tilveri, la mujer debía robar la costilla de un cadáver reciente en Pentecostés y envolverlo en lana gris que debía haber robado para este propósito. Los 3 siguientes domingos debía escupir el vino santificado de la Eucaristía en el tilveri, que iría cobrando vida paulatinamente. A continuación, debía dejarlo succionar en el interior de su muslo, lo cual crearía una verruga. Después de este proceso, la mujer podía enviar al tilveri a chupar la leche de las vacas y ovejas ajenas. El tilveri volvería a casa con la barriga llena y vomitaría la leche robada en su mantequera. La inflamación de las ubres del ganado se atribuía comúnmente a la acción de un tilveri, y hasta el siglo XIX los animales eran bendecidos para protegerlos de estas acciones. Curiosamente, el método tradicional de deshacerse de un tilveri es enviarlo a los pastos comunales con la orden de recoger todos los excrementos en 3 pastos o de hacer 3 montones con ellos. El tilveri entonces trabajaría hasta la muerte porque estas criaturas no podrían tolerar el número 3. El tilveri podría estar emparentado también con el gato troll, que es el familiar de la bruja en el folclore escandinavo, o con las liebres de leche en el sueco. Estas criaturas, en forma de gato, de liebre o simplemente una bola de pelo, robarían la leche de las vacas para llevarla a la bruja. Mientras que en Irlanda era la bruja la que se convertía en liebre o comadreja, para el mismo propósito, de robar leche, en Islandia y Escandinavia el servidor sería creado por la bruja con restos humanos y otros materiales usualmente robados. En el caso de los hombres, las acusaciones que podían llevar a la condena letal podían ser varias. Por ejemplo, provocar la muerte de alguien con magia sería una de ellas sin duda. Pero a día de hoy parece ser que estas acusaciones por brujería podían ser provocadas por accidentes o muertes prematuras que se relacionaban con algún enemigo o enfrentamiento reciente. Por ejemplo, alguien se emborrachara, fuera expulsado del bar, maldijera al propietario y luego cayera de su caballo rompiéndose el cuello. Pues aquí, oye, me has matado con brujería, ¿no? Sería un poco la lógica. Otro crimen, mucho peor, era crear un Afturganga del tipo Ubanningur, es decir, un despertado, y enviarlo a destruir a alguien. Los Afturgongur eran espíritus que seguían a su objetivo hasta haberlo matado o, en algunos casos, haber destruido por completo su cordura. Para su creación, el brujo debía empezar por buscar un cadáver fresco del que nadie supiera, o bien seleccionar una víctima y matarla de algún modo en que fuera consciente de que estaba siendo asesinado, por ejemplo, ahogándolo, y después devolver su cuerpo a la vida y empezar a darle órdenes. El gran riesgo de crear un Afturganga era que si por el motivo que fuera, se quedaba sin objetivo, por ejemplo, la víctima moría antes por causas naturales, el Afturganga se volvería contra su creador y lo mataría en lugar de la víctima que le había sido asignada. Más común que la muerte del enemigo, sin embargo, era provocar su enfermedad, a ser posible de una forma humillante, como en el caso de John Johnson, el joven, del que hablábamos antes, quien declaró haber grabado runas Pedu contra una mujer. Esto, además de una humillación pública, era también un atentado contra su vida, ya que en aquella época los problemas estomacales podían terminar en muerte. También dañar a los animales de granja se contaba entre los peores delitos, especialmente los animales de leche, lo cual era comprensible teniendo en cuenta cómo era en aquel momento la vida en Islandia. Dejar sin comida a alguien en medio del invierno era una de las peores cosas que podían suceder, prácticamente una sentencia de muerte en la Islandia del siglo XVII. A pesar de todo esto,
y de influencia continental, aunque en las acusaciones por brujería se describe el grabado de runas, el acto en sí mismo no era punible. Grabar runas o crear pergaminos mágicos solo se consideraba maligno si su función era dañar a otros. En ocasiones, el mismo acto de aprender magia podía ser castigado con la muerte. Sin embargo, uno de los héroes legendarios más queridos de Islandia es Saemundur el Sabio, un sacerdote dedicado a la magia. Su contraparte es otro personaje, Loftur el Mago, un brujo despiadado y tan hambriento de poder que nada lo detenía a la hora de lograr sus objetivos. Samaendur había estudiado en la Universidad Negra, teniendo por maestro al diablo mismo. En la Universidad Negra los estudiantes permanecían 3 años, tras los cuales el diablo se quedaba inmediatamente el alma del último que saliera por la puerta. Samaendur, sabiéndolo, se preparó un abrigo sin mangas ni botones y permaneció el último en la fila, de modo que cuando el diablo lo agarró para quedárselo, se deslizó de sus ropas, logrando escapar de sus garras. Esta forma de escapar del diablo aparece en otros cuentos islandeses también. A partir de entonces, el diablo lo perseguiría toda su vida, si bien Samaendur lograría vencerlo siempre gracias a su inteligencia. Según la leyenda, Samaendur utilizó siempre sus poderes para ayudar a sus congéneres, incluso en casos en los que otros sacerdotes hubieran sido más estrictos, como en la leyenda en la que asiste a una mujer que a causa de un engaño del diablo queda embarazada fuera del matrimonio, que ya hemos comentado antes que era una cuestión que estaba penalizada con la muerte. Loftur el Mago, sin embargo, era de un carácter opuesto y se entretenía haciendo el mal a las personas, matando incluso a su propia esposa e hijos. Loftur se lamentaba de que la Universidad Negra hubiera cerrado sus puertas a los estudiantes humanos y no poder aprender así la magia suficiente para engañar al diablo. Por esto urdió un plan para conseguir el libro de la piel roja, escrito por Gottskalk el Cruel, un obispo ya difunto. Para ello convenció a un compañero de estudios para que sostuviera la cuerda de las campanas de la iglesia en la que Gottskalk estaba enterrado, mientras él preparaba una misa negra para levantar a los muertos y hacerse con el libro. Loftur logró levantar a los muertos recitando sus conjuros, pero el poder de Gottskalk era mayor que el suyo y sostenía el libro con fuerza. Toda la iglesia empezó a temblar, y antes de que pudiera vencer al obispo, su compañero se amedrentó e hizo sonar las campanas, deshaciendo toda aquella magia. Loftur supo entonces que había perdido, y aunque intentó buscar refugio, poco después el diablo lo agarró mientras estaba en su bote, llevándose hasta la embarcación consigo. Lo curioso es que estos personajes fueron personas reales. Saemundur Frodi Sigfusson vivió entre 1056 y 1133 en el sur de Islandia. Es conocido por sus escritos, que desgraciadamente no nos ha llegado ninguno, pero son mencionados en otros textos de las sagas. Y al parecer fue un hombre cuya inteligencia impresionó tanto a la gente que creció hasta convertirse en mito. El verdadero nombre de Loftur, por otra parte, era Loftur Thorsteinsson y había nacido en 1702. Fue un estudiante que murió a una edad temprana, o por lo menos no hay registros de él más allá de los 20 años. Por otra parte, Gottskalk Grimni Nikulason era también un obispo real, de origen noruego, que vivió entre los años 1469 y 1520, y fue tristemente famoso por sus formas estrictas y despiadadas de ganar adeptos a la cruz. Pues muchas gracias, Valeria, por esta pedazo de introducción. Y bueno, Diego, pues ahora antes de... ¿Sigues ahí para empezar? ¿Diego? Sí. Vale, vale, que Eris a veces nos trolea en la comunicación. Bueno, pues ahora que ya hemos conocido un poco pues el tema de cómo era la magia y la brujería, ¿no?, en Islandia, vamos a hablar un poquito de los orígenes, es decir, qué hechicería, magia y brujería se practicaba en la Islandia antes de la llegada del cristianismo. ¿Qué nos puedes decir tú de esto, Diego? Bueno, a ver, digamos que todo viene ligado a lo que es la colonización de la isla. Que bueno, oficialmente se dice que son inmigraciones que salen de Noruega, bueno, de todos esos países por la sobrepoblación que hay, digamos, en el crecimiento de la sociedad vikinga, y al mismo tiempo dicen que hay algún problema de gente que no estaba muy de acuerdo con el sistema, digamos, monárquico que hay ahí en Noruega. Entonces se traen, digamos, tanto las cuestiones religiosas como las cuestiones mágicas. La magia que está más documentado en Islandia es la del Seidur, que bueno, podemos encontrar un texto donde se describe prácticamente un ritual de Spau en la saga de Erik el Rojo. Y este tipo de brujería, ya que es tradicional en la sociedad vikinga, pues generalmente funcionaba con yo qué sé, por ejemplo, viajes, el brujo o la bruja veía o convocaba a los espíritus, entraba en un trance, podía hablar con ellos
y de una manera hacía tratos o negocios con estas entidades. Aparte, pues tenía un montón de maneras para negociar o para convocar o trabajar con espíritus de la naturaleza, o sea, Huldufolk, que se dice en el término islandés, o gente oculta, y Landvættir, que son espíritus de la tierra y tal. Entonces, digamos que también incluiríamos pues todas las prácticas con magia rúnica o con simbolismo mágico tradicional de vikingo, y luego tendríamos esas magias con plantas o como encontramos en la Europa medieval, así de este tipo así. Y una vez, bueno, ya hemos visto entonces cómo era la magia antes de la llegada del cristianismo, pero precisamente cómo fue esta llegada del cristianismo a la isla y cómo afectó a las creencias paganas. Bueno, es una cosa muy interesante, porque realmente la pregunta es, ¿el cristianismo llegó realmente a Islandia? Tal como, sí que llegar, digamos que se impuso realmente. Esto ocurre, digamos que hay una guerra civil en Islandia que lleva de alguna manera a que una parte de los islandeses, para poder vencer, se alían con los noruegos, y eso consigue, al final los noruegos los invaden. Entonces les obligan los noruegos a convertirse en el año 1000 al cristianismo, y dice en el año 1000, ¿no? Que ocurre esto. Entonces los islandeses tienen una asamblea general, o tenían entonces, que se llamaba el Althing, y en esta asamblea pues toman decisiones digamos a nivel de todo el país. Entonces, bajo la presión de la sociedad, digamos, de la Noruega cristiana, deciden convertirse al cristianismo para evitar, digamos, que los machaquen de alguna manera, y lo que deciden es que cada uno en casa mantuviera la religión que quisiera y fueran todos cristianos. Prueba de ello que, por ejemplo, hay una cruz cristiana de la época que mezcla el martillo de Thor y la cruz cristiana. Entonces, en casa o digamos en intimidad, usaban el martillo de Thor, y cuando están en comunidad, o sea, en la sociedad, son cristianos. Y entonces, de alguna manera, Islandia, incluso hasta hoy en día, se mantiene, están las dos creencias en paralelo, ¿no? De alguna manera, quizás el cristianismo ya ha tapado más, de alguna manera, el resto pagano, pero ahí está, aún sigue vigente muchas de las creencias o el paganismo en Islandia. Prueba de ello es que, por ejemplo, muchas de las calles principales de Reykjavik son nombres de dioses nórdicos, y mucha gente sigue, digamos, sigue considerándolos importantes. O sea, digamos que fue una conversión relativamente amistosa, ¿no? Bueno, se adaptaron. Sí. Eso era una falsa. Sí, hoy en día sí, evidentemente, ya después de tanto tiempo, el cristianismo es la religión mayoritaria, seamos realistas, pero sí que no fue una conversión, nunca fue una conversión total. Entonces, digamos, una manera, hay otros países que sí se impuso, en Escandinavia se impuso por la fuerza la conversión, pero en Islandia, de alguna manera, fue un camuflaje. De alguna manera. Bueno, pues ahora ya que sabemos la religión y las prácticas mágicas que había antes, lo que pasó con el cristianismo al llegar a la isla, ahora vamos a hablar un poquito de la concepción de la magia en la Islandia del Galdravok. ¿Qué concepción tenían de la magia en sí mismo? ¿Era algo oscuro o era algo bastante extendido? Hay que decir que, por lo que ha dicho Baelia, era curiosamente bastante más popular de lo que podría aparentar, ¿no? Si tenían hasta un héroe que era un mago, un héroe popular, ¿no? O sea... Sí, bueno, a ver, la brujería en Escandinavia fue y sigue siendo una cosa bastante de uso común. O sea, de hecho, por decir un ejemplo, los campesinos, la gente del campo, cuando trabajan la tierra, hacen libaciones y ofrendas, o sea, se llama forns, a los elfos, a los espíritus de la naturaleza, para que les protejan la naturaleza, sus cultivos y tal. Y digamos que era una práctica común digamos en la sociedad, no digo que se extendiera a todo el mundo, pero sí que era una cosa conocida, y hoy en día sigue existiendo, o sea, la brujería como algo que incluso que hasta el mismo Estado de alguna manera lo utiliza. Un claro ejemplo es cuando el Estado islandés está construyendo una carretera y empiezan a haber un montón de accidentes, llaman a una pitonisa, a una bruja, para que hable con los espíritus del lugar, y entonces negocie con ellos para que se desvíe. Por lo tanto,
de alguna manera es una cosa común, ¿no? Que sigue vigente incluso hoy en día. Lo que sería interesante, la novedad, comparando lo que había sido antes, llega el cristianismo y todo lo que es la tradición clásica. Entonces, lo que es el Galdrabok en sí contendría lo que es la tradición que nos viene del Mediterráneo, que es la brujería griega, que tiene que ver con los sigilos, o toda esa brujería mediterránea medieval, con todo el tema de las estructuras cabalísticas o toda la hermética, mezclado en esta tradición así más mediterránea, con la magia tradicional escandinava, con básica estructura rúnica y todo lo que tiene que ver con el Sei. Sería un poco el Galdrabok, el Galdrabok es un libro, ¿no? Pero todo este tipo de magia relacionada con el Galdrabok. Entonces, bueno, ahora que has introducido tu Galdrabok, hay que decir qué es y dónde surge, y de dónde sale. Bueno, a ver, Galdrabok es un libro, o sea, es un manuscrito, es porque hay muchos manuscritos, hay un montón de manuscritos en Islandia que son, digamos, recogen todo, digamos, conjuros sigílicos, o hay, yo qué sé, oraciones, conjuros o talismanes que están contenidos en estos manuscritos, en que destacan pues especialmente pues eso, muchos diseños de magias sigílicas con runas y otros conjuros de origen cristiano, o sea. Entonces, el libro más famoso es el Galdrabok, que podríamos traducir como el libro de los conjuros. Es una traducción muy mala, porque Galdra, habría que explicar qué es Galdra y creo que se nos va un poco del programa, pero que podríamos traducirlo así como conjuro, ¿no? Entonces, el libro este es el más famoso porque que más, digamos, contiene más conjuros y de una manera el que más se ha popularizado. El segundo podríamos considerar el manuscrito de Hult, pero por ejemplo hay un libro del siglo XIX, o sea, el Galdrabok empezaría en el siglo XVI, esto es el tipo de estos de grimorios, hasta el principio del XX, finales del XIX, ya tenemos, por ejemplo, el Run, que también es otro manuscrito muy bueno y que también es de ese periodo, de final ya, al principio del XX, o sea que es una cosa que perdura en el tiempo. Bueno, pues mira, ahora que has introducido otros libros, vamos a primero a centrarnos en el Galdrabok, que en su contenido, ¿puedes decirnos más o menos qué tiene? Bueno, es bastante heterogéneo y sorprende bastante. Yo la primera vez que lo tuve en mis manos, de alguna manera, es la traducción que hay. Bueno, yo la primera lo vi en Islandia, fotocopiado del manuscrito, y no entendí nada. Entonces, vi un montón de imágenes, pero la segunda vez que lo pude comprobar por mí mismo, cuando lo conseguí fue en el que editó Edred Thorson, que se puso como el nombre de Stephen Flowers, pues podemos comprobar que hay oraciones, como se dice, estas oraciones cristianas, encuentras oraciones cristianas, o que a lo mejor hacen con un trozo de piel o con cosas, un poco como se escriben este tipo de conjuros, con objetos o con cosas, oraciones o inscripciones rúnicas y algunos sigilos. Sobre todo destaca mucho esto de que llama mucho la atención, estos sigilos que están compuestos con varias runas y estructuras así, digamos, con cruz o diferentes formas, y normalmente suelen estar montados de la siguiente manera. Dicen, este conjuro sirve para tal cosa. Le ponen el nombre y hacen una breve descripción de cómo usarlo, si se necesita una piel, sobre una piel determinada o una cosa, y te dicen, esto sirve para tal. Y suelen ser bastante sencillos, o sea, no hay una gran extensión en la explicación del uso de cada sigilo de estos. Es decir, digamos que de alguna manera se puede entender que el poder ya está concentrado en el mismo sigilo, ¿no? O sea, la forma ya tiene el poder en sí mismo y se lo aplica tal y como te lo explican allí. Pues mira, nosotros hemos traído 4 ejemplos de hechizos del Galdrabok. Y bueno, pues como es la radio, no es la televisión, no podemos mostrar los dibujos, por lo que de alguna manera nos salvamos de que la gente los use mal. Pero bueno, vamos a leer los siguientes, que son, el primero, un círculo de protección menor, que me llamó a mí la atención, que es Rosakringur, que significa anillo de rosas. A propósito, es decir, que la traducción de este fragmento está cogido de la página web de Goldan Forset. Así que, o sea, si hay algún error, no es mi culpa. Bueno, esta web, lo que comento, es la traducción primera que hay en español, lo hizo Miquel, el secretario de Goldan Forset. Y es eso, que, bueno,
quien se queje de algo que no le guste, que le echen la culpa. No, bueno, está muy bien, la verdad, la traducción y es muy buena, la verdad. Bueno, pues el rosagrín, un anillo de rosas, dice que debe ser tallado en la parte carnosa de la piel de una prostituta castaña. El color de la inscripción debe ser de sangre de un gato negro, el cual debe haberse sacrificado en el plenilunio. Esta es una protección poderosa contra fantasmas y brujería, y esta ayuda a recitar, ¿no? Dice así la traducción: yo imploro ayuda de la tierra, victoria sobre el sol, felicidad de la luna, ayuda de las estrellas y fuerza de los ángeles de Dios. Luego pues tenemos otros hechizos, como el de para conseguir una chica, que se debe de escribir un signo en la palma de tu mano derecha con sangre pinchada de tu dedo pulgar de tu mano izquierda. Y luego debes tomar la mano de la chica y recitar: mi mano yo te coloco en ti, mi fuerza en ti. Puedan tus huesos encender para que tú me ames como yo te quiero a ti. Estas palabras deben ser apasionadas y poderosas como la eternidad. Toda la magia y brujería penetran a tu mente a través del amor mío, y puedan todos aquellos quienes habitan en las moradas subterráneas ayudarme en este reto. Un poco descarado, ¿no? Sí. Es una declaración. Yo creo que es una declaración más que... Declaración de amor, ¿no? También hay que decir que si yo te cojo la mano derecha, me pincho la izquierda y te empiezas a dibujar y tú cosas... no sospechas nada, y corre. Y te empieza a dibujar cosas con sangre, es como mínimo es raro. Hay una confianza. Luego vamos a traemos un hechizo que Baeli ha comentado antes, que es el de las runas pedo. Precisamente este que... Muy bueno, ¿eh? Sí. Y además este me gusta mucho, es interesante porque mezcla precisamente todo el tema cristiano con lo pagano demonizado, de alguna manera. Dice así: escribe estas runas con tu propia sangre en piel de oveja blanca. Coge la sangre de tu pulgar y di: te escribo 8 runas as, 9 runas naut, 13 runas zurs, que plagarán tu barriga con mala mierda y gas. Y todo eso llenará tu barriga con gran pedorrera. Que te afloje de tu estado y queme tus entrañas. Que tu pedorrera no pare nunca, ni de noche ni de día. Tú serás tan débil como el enemigo Loki, que fue atado por todos los dioses. En tu nombre más poderoso, Señor, Dios, Espíritu moldeador, Odin, Thor, Salvador, Frey, Freya, Oper, Satán, Belcebú, ayudadores, Dios poderoso, vigilando con las compañías de Otios y Mors. Bueno, aquí invocan a todo Dios. Nunca mejor dicho. Exactamente. Busca fuerzas por todas partes. Sí, y luego por último, uno que me pareció ya más curioso, que es conseguir un yelmo para esconderse. Esto básicamente, si quieres hacer un yelmo para esconderse, o sea, más o menos un tipo de invisibilidad, supongo, es conseguir un huevo de gallina y verter sangre de tu dedo gordo del pie encima de él. Entonces el huevo va debajo del ave otra vez, o sea, llévalo debajo, ¿no? Y déjalo sentarse encima de él, a la gallina. Después coge el pollo y quémalo en madera de roble. Entonces pon el pollo quemado en una bolsa de hilo y llévalo encima de tu cabeza. Supongo que el pollo que nacerá del huevito, porque si no... No, el pollo quemado, lo ha dicho. Pon el pollo quemado en una bolsa de hilo y llévalo encima de tu cabeza. Sí, pero ¿será el pollo que nace del huevo o es el pollo...? No, el pollo que has quemado. Vaya tela. Bueno, sea como sea, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de hechizos de Galdrabok. Una cosa que me llamó bastante la atención, ya así como para comentarlo, es que hace un par de semanas hicimos el programa del folclore irlandés, y es curioso ver algunas conexiones, no hay coincidencias. Una oración de protección ya cristianizada muy famosa en Irlanda es la coraza de San Patricio, que cuando hicimos la jornada de encrucijada pagana estuvimos hablando como métodos de protección, y así también leyendo el Galdrabok vi prácticamente una versión nórdica, ¿no? Sigue la misma estructura. No, tiene otra explicación. Ah, bien. Islandia está lleno de inmigración irlandesa. O sea, hay mucha mezcla de tradición. Probablemente la explicación más factible es que sea el origen sea irlandés. O sea, está lleno de irlandeses. Sí, es que también veíamos, aparte de esto, todo el tema de los robadores de leche. Y sí fue, bueno, coincidencias, ¿no? Aquellas que tiene que venir por aquí. Alguna conexión hay entre Islandia e Irlanda, seguro. Bueno, eso seguro, ¿eh? Que no te quepa la menor duda, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a pasar una brevísima pausa musical de una canción tradicional islandesa que habla del cuervo. Y luego, pues, seguimos hablando contigo, Diego. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pausa musical, queridos oyentes. Krummi svað í klettagjá, kaldri vetrar nóttu á, verður margt að meini, fyrr en dagur fagur rann, freðin nefi dregur hann, undan stórum steini, allt frosið og tiggor, ekkert fæst við ströndum vor, söngder mekki mína,
det var husum heimek fer, heima frakkur vannar mér, seppur sorpartína, öll þakin í sig jörð, ekki séð á holta börn, fleir fuglar geta, en þó leiti út mó, auða hvergi lítur tó, hvað á hrafnar eta, sálaður á síður lá, sauður feitur garði hjá, fyrrum frár á verki, krunk, krunk, nafnar komin hér, krunk, krunk, frí og spúin krás á köldu sverli, Y ahora volvemos con Diego después de esta intensa y corta canción folclórica. Y bueno, Diego, ¿sigues ahí? Diego, bueno, debido a Eris y su magnificencia como diosa de la discordia, hemos de decir que hemos perdido una vez más el contacto con nuestro entrevistado, pero no pasa nada. Nuestro querido técnico Xavi Casas está en marcha, pues como diciendo, pues vamos a contactar en breve. Bueno, de paso quiero comentar una curiosidad que antes me ha comentado Baelia, es que si no era en Islandia, ¿no?, donde en la parte del norte hay como más tolerancia a digerir la lactosa. Sí. Sí, y es interesante, ¿no?, el hecho de la importancia que tenía la leche con el hecho de que biológicamente la gente del norte está más preparada para consumir leche que la gente del sur, porque supongo que debería ser la selección natural del proceso es lo que hay para comer. La importancia de la vaca, queridos oyentes. No, pero son esas cosas que vas preparando el programa, si te lo encuentras, ves lo que comentábamos antes, ¿no? Conexiones y temas, y veías una y otra vez la importancia de la leche. Ya más o menos en el ámbito pagano todos estamos acostumbrados a escuchar que Imbol, que es la celebración de los corderos y que es una gran fiesta, a lo mejor no es para tanto. Y luego descubres que por robar leche, era una de las peores brujerías que había, incluso podía ser castigada con la muerte. Más luego todo este ejército de familiares de brujas, servidores creados, criaturas folclóricas, que era lo que hacían, llevarse la leche como el bien más preciado. Bueno, pues después de esta lechosa introducción, volvemos con Diego. Hola, Diego, de nuevo. Hola, buenas. Sí, que Eris así nos la juega mucho. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito del contenido, ¿no?, del Galdrabok, porque como tú has dicho, ¿no?, mucha de la magia que sale en el Galdrabok proviene de la tradición más mediterránea, que es esta tradición más sigílica, ¿no?, que proviene ya de antiguo, desde los papiros egipcios antiguos, en la que ya se empezaba a usar este tipo de magia, que fue la que penetró a Occidente y al fin y al cabo la que se asentó más como lo que conocemos más como la magia ceremonial antigua, ¿no?, lo que sería los cuadros astrológicos de cada planeta con su sigil del ángel, el sigil del demonio, etcétera. Y bueno, decir también que sin embargo Galdrabok, como hemos visto, tiene una parte pagana, ¿no? ¿Hay algo que podamos considerar bastante pagano o plenamente pagano o con muy poquitas influencias cristianas en el Galdrabok? ¿Hay algo que digamos, sí, es que esto se hacía así ya antes? Sí, no, obviamente hay mucha cosa rescatable. Está lleno de runas, por ejemplo, entre todas las runas hay runas que son, o inscripciones que ya las encontramos en la época pagana, o sea, no es nada tampoco que sea, simplemente que se ha añadido nuevos elementos, muchos de ellos, ya digo, cristianos o judio-cristianos, los cuales como paganos descartamos, obviamente, pero de alguna manera hay mucho material rescatable. Hay uno de los sigilos más conocidos del Galdrabok, bueno, es el Galdrabok, pero no, en este no sale en el Galdrabok, sale en el manuscrito de Hull, es el Aegis Hjálmur, que ya lo encontramos mencionado en la saga de, ahora no sé el nombre, la saga de los Volsungos, la que es Sigurd luchando contra el dragón Fafnir. ¿Y este símbolo qué hace? ¿Qué sirve? Bueno, Aegis Hjálmur significaría, lo podemos traducir como yelmo del terror. Hjálmur es terror, yelmo, y Aegis sería genitivo de terror. Entonces, este es como lo interesante es mirarlo como lo explica en la saga, que es quizás hay mucha mejor información. Porque lo menciona que el dragón Fafnir lo tenía en el entrecejo, y
era un símbolo que tenía allí que aterrorizaba al enemigo. Entonces podemos relacionar esa idea que a veces en otras religiones, en otros pueblos, que la mirada de la serpiente te bloquea, te neutraliza por el terror, ¿no? Uh-huh. Pues ya lo encontramos, digamos, en esta saga, y el Algisialmur es eso, es un símbolo que utilizas para atacar y bloquear al enemigo. Eso está compuesto, si lo deconstruimos, vemos que tiene esta estrella de 8 direcciones, como una especie de, como de los Rosetta de los vientos, con 3 runas naudís. Las runas naudís se ha utilizado para maldecir o para hacer daño, y tienes una runa que podría ser, algunos la interpretan como Algis, lo que pasa es que en el periodo vikingo esas suelen ser más como hombre, pero de alguna manera la interpretan como Algis, que es una runa que se utiliza para eso, para bloquear o protegerse contra algo, ¿no? Entonces uh-huh. Es como si multiplicado por 3 y por las 8 direcciones, pues cogieras al enemigo, lo bloquearas, o sea, con una idea de proyección de una energía bloqueadora, por ejemplo. Curioso. Bueno, pues antes, además, aparte del Galdrabok, nos has mencionado otros manuscritos, ¿no? Otros escritos, como el manuscrito de Huld, y uno que es de Run. ¿Cómo se llamaba este? Run, runas, así tal cual. En islandés es runa. ¿Y qué puedes contarnos sobre estos manuscritos? Por ejemplo, el de Huld, ¿hay algo curioso que puedas contar? Mira, las runas, a ver, lo curioso es que el Galdrabok es más famoso por la extensión, pero realmente las inscripciones rúnicas, muchas de las que son más famosas, las encuentras en el Run o en el de Huld, ¿no? La que más popular es, que la gente conoce más. Uh-huh. Una, por ejemplo, en el manuscrito de Huld encontramos el Vegvisir. El Vegvisir es una runa que, o sea, una especie de Algisialmur, no es exactamente un Algisialmur con 8 direcciones, uh-huh. que tiene la función de esta rosa de los vientos. Entonces se escribían los barcos con el objetivo de que no perderse. Y, por ejemplo, quien lo popularizó de alguna manera es la cantante Björk, la islandesa, que lo tiene tatuado en el brazo. Allí en Islandia lo lleva todo Dios. Pensaba que era una cosa de ella, pero en realidad, y sí es muy popular en Islandia, es como un símbolo muy, que lo ves muy a menudo, incluso una tienda importante de tatuajes la ves en grande, y es como un símbolo muy querido, ¿no? En Islandia. Y entonces quiero decir, a veces los Galdra tenemos un poco la idea de que parece un poco que son todos muy conjuros un poco agresivos, pero hay de toda índole, hay de esas. Y uno de los famosos también están las agujas para dormir al enemigo, o sea, y muchos para producir ataques en los sueños, y hay un montón de conjuros allí que son muy famosos, son los más conocidos, que salen ahí en el manuscrito de Huld. Es interesante porque hay hechizos que comentas, ¿no?, que me recuerdan a lo que leímos en el programa pasado sobre runas, en el poema del Runatal, ¿no?, como Odín cuenta los hechizos que tiene, y hay algunos que tienen el mismo uso, que es aterrorizar al enemigo, encontrar el barco, desatarse, sí. Bueno, un montón de, curiosamente, paralelismos. Interesante. Sí. No, digamos, de alguna manera es eso, que tú ves, de alguna manera también hay algunas inscripciones, algunos que simplemente son una serie de runas, uh-huh. De diferentes runas que tienen, que unen, digamos, energéticamente o simbólicamente, pues la función del conjuro. Y hay otro elemento que lo encuentras que en el Run, en el libro más moderno, que es de sistemas de encriptación. Increíble, es una cosa que sí que se ha encontrado algunas piedras, digamos, de la época pagana, que costó bastante descifrar, se comprobó que estaban encriptadas. Y allí puedes comprobar perfectamente que hay una tradición de encriptación de runas. O sea que cuando se utilizaban mágicamente, muchas veces se utilizaban estas estructuras encriptadas con todas las runas para que, digamos, la gente no conociera o no manipulara el mensaje, ¿no? El símbolo, sí. Ah, interesante. O sea, ¿y del otro manuscrito, del manuscrito Run, hay algo también destacable? Sí, bueno, ahí sale... El Run es un grimorio más posterior, encuentras como una recopilación, yo creo, o sea, creo que muchas de las que encuentras ya las has visto en otros manuscritos antiguos, ¿no? Por ejemplo, está la Algisialmur, muchas están allí. Entonces, es más como un libro póstumo, digamos, de una manera, que, claro, hay que pensar que son manuscritos que se lo van pasando de campesinos, es como tradición popular, y los mismos
lo escriben para tenerlo ahí en secreto. Y entonces, claro, estamos hablando ya de un libro de 1920, por ahí no me acuerdo la fecha exacta, pero que ya, estamos hablando de antes a poco tiempo antes de que estalle la Guerra Mundial, de una manera. Es muy interesante, ¿no?, el hecho de que esto de escribir así cosas en secreto y pasárselas de uno al otro en plan mágico haya sobrevivido de una manera tan viva, ¿no?, tan real hasta hace poco, que parece algo más medieval, algo más antiguo, el pasarse hojas escritas con hechizos, y no, esto ya se hacía hace poco. Sí. En Islandia es que se ha mantenido todo. A ver, está documentado que había gente aún en el siglo XIX que seguía, o sea, unos indígenas estos que se llaman de eurolandeses, que aún seguían la religión nórdica Ausatru pagana, o sea, no cristiana, pagana. Entonces, digamos, todo el discurso, digamos, ilustrado y de positivista erradica eso ya definitivamente, paradójicamente, es lo que lo erradican, pero permanece la religión sin cristianizar hasta el siglo XIX. O sea, que eso llega a sorprender bastante en Islandia y que de alguna manera no ha desaparecido del todo. Entonces, ni la magia ni nada. Y hoy en día, mira, puedes decirte un ejemplo de curioso. Ahora tú sabes lo de la crisis, ¿no?, que hubo en Islandia y todo lo de los bancos. Pues encontrabas en las manifestaciones gente haciéndole el Ninstan, que es un conjuro de maldición, que se hace con un bastón, lo del cabeza de caballo. Sí, hablamos el programa pasado, sí. Y se les hacía también a las... había una líder de esas de los rebeldes que estaban protestando, que era bruja, y decía maldiciones tradicionales a los políticos. O sea, bien hecho, es tan vivo que se sigue usando hasta hoy en día como una cosa normal. Creo que esta tradición deberíamos recuperarla aquí. Sí, porque no les fue demasiado mal, por lo que recuerdo. Sí, exactamente, no les ha ido muy mal, o sea, quizá el método es efectivo. Bueno, ya por último, decirte, Diego, que existe en Islandia un museo que precisamente me lo comentaste tú, su existencia, que es un museo de brujería y hechicería, ¿no?, que se llama Strandagaldur, exactamente. En su página web, que se llama Galdrasýning, la primera I con una Y acabado en NG, Galdrasýning, luego pondremos el enlace, galdrasýning.is, podéis encontrar pues un museo que, o sea, si alguien tiene la oportunidad, que vaya a visitar, porque las fotografías que hay son muy interesantes y bastante curiosas, y también tiene bastantes artículos que por desgracia no hemos podido leer porque están en islandés y tratan sobre brujería y hechicería pues en Islandia. Pero también hay mucho en inglés, material en inglés. Ahora están bastante mejor que hace unos años. Mejor, mira, yo no encontré nada en inglés. Mira, gracias por el apunte. Nosotros la información que hemos usado para la introducción, curiosamente, está en un blog. Lo lleva una chica que se llama Hulda, usa de Nick Hulda. Es un blog sobre lengua islandesa. Una chica que pues ayuda a la gente a estudiar el idioma y entonces pues explica cosas de la cultura islandesa. Luego lo pondré también porque es un blog dentro de una familia de blogs y es pues la dirección un poco complicada, pero bueno, luego lo publico porque tiene muchas historias interesantes. Incluso yo creo que alguna la vamos a rescatar para el próximo Samhain, para la lectura de historias. Y bueno, tú, Diego, ¿puedes contarnos algo sobre este museo? La verdad que yo llamaría casi un museo de curiosidades. Cuando estuve en Islandia tuve la mala suerte que yo quise visitarlo, pero es muy difícil de llegar. Yo recomiendo que la gente que tenga la oportunidad de viajar a Islandia, que sepa que están en la zona noroeste y que mejor que lleve un coche, porque es un lugar un poco inaccesible. Y entonces ahí, claro, hay muchos sitios que se puede ir o al transporte público, pero no, hay mejor ir en coche. Lo que tiene ahí curioso es que es eso, tiene todo, es un museo dedicado a todo lo que es la magia, digamos, sigílica islandesa y todo tipo de brujería, ¿no? Entonces puedes encontrar todo material de sigilos, o sea, que puedes ver, que te explican para qué era cada uno, cómo lo usaban, y digamos hay exposición de todos los temas de cosas de brujería, pero tiene un elemento, hay una cosa curiosa, cuando estás hablando de cosas así un poco macabras, así truculentas, hay una cosa muy curiosa, digamos bastante gore, por así decirlo, que son unos pantalones de piel humana de muerto. Que eso las tienen ahí en exposición, lo cual es bastante increíble, ¿no? Y entonces esas piel de muerto se ve que explican que se utilizaba, te los ponías y era para tener visiones. O sea, yo me imagino que la sangre fría o que se puede tener para ponerse esos pantalones de un fiambre, ¿no? Sí.
y pues tiene pues cosas como esa, ¿no? O sea, tiene un montón de material no solamente tema de runas sigílicas, sino de brujería en general. Hacen demostraciones y cosas de poco como los museos escandinavos, ¿no? Que tienen ese punto de reconstruccionismo o de recreación, que a lo mejor viene a una persona que hace una actuación. No sé, hasta yo he visto que lo comentan ahí, no sé si lo harán siempre o cómo lo harán, pero sí que tienen esa dedicación de cosas así. Tienen mucho más, están publicando mucho material sobre esto, también en inglés, que es lo bueno. El Galdrabok lo tienen en una traducción al inglés y el Run, por ejemplo, entonces yo recomiendo que quiere comprar libros, los puede comprar ahí en el museo. Y no sé, yo recomiendo que la gente que le interese el tema de la brujería, no solamente que le interese la tradición nórdica, no, sino la brujería como un sitio para visitar es interesante. Pues, oye, yo he visto algunas reproducciones, me gustó mucho la imagen de los Silveri, bueno, los tienen como una estatua, una figura de cómo serían, y entonces te ayuda un poco a poner las cosas en 3 dimensiones, ¿no? Una cosa es como te lo imaginas tú y otra cosa es ver la forma física y pues, te hagas una idea del tamaño y tal. Las fotos son bastante chulas, vale la pena echar un vistazo a la web. Sí, la verdad es que las fotografías hay algunas bastante impresionantes y bueno, sin duda, seguro que tienen material arqueológico, mágico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aparte de las reconstrucciones, ¿no? Porque recuerdo haber visto madera con runas grabada y demás, o sea que es probable que sea... alguna pieza tengan. Bueno, decir también que espero que las reconstrucciones que hagan de brujería e imagen no sean de necromancia y cosas chungas, porque entonces la hemos liado parda. No, pero a lo mejor yo he visto que a lo mejor alguien que hacen cosas como el talismanes. Ah, está bien. Sí, imagino que más sentido. Vamos a buscar todos una costilla de un cadáver en Pentecostés. No. Sí, pero de animales, de personas, de huesos, todo eso lo usaban, sí. Bueno, pues nada, Diego, decirte que muchas gracias por tu presencia aquí en Encrucijada Pagana. Ha sido un placer tenerte como siempre. Y muchísima suerte en tu examen, que Eris te acompañe y el resto de dioses tuyos también. Y bueno, y un fuerte abrazo desde el equipo de Encrucijada Pagana y nos vemos en breve, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo a todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Diego, hasta pronto. Hasta pronto.
Bueno, pues la canción que habéis escuchado, ahora Baelia nos va a explicar de qué se trata. Es una canción que vuelve a sonar de fondo, misteriosa cuanto mínimo, y creo que tiene mucho de magia esta canción. Bueno, pues hemos querido aprovechar el programa de hoy en el que hablábamos de magos, toda la brujería. Ya no estamos hablando de la Alta Edad Media, sino de la Baja Edad Media, incluso pues, la época moderna, llegando al 19, que es ya una magia más de magos, ¿no? No tanto magia de bruja como magia de magos, ¿no? Entonces, ya que hablamos de magos, pues queríamos aprovechar para dar un salto en el tiempo y comentaros acerca de un trabajo que salió a la luz el pasado equinoccio de primavera, pero que entre una cosa y otra pues no pudimos presentarlo aquí en el momento. Y esto que estáis escuchando forma parte de Tunnels of Set, un álbum musical basado en la experiencia del trabajo con los caminos, con los túneles de Set, realizado por Yemet, que estuvo con nosotros, si recordáis, la temporada pasada para hablar acerca de la magia del caos. Tunnels of Set es el resultado de la exploración personal de cada uno de los túneles de Set, el reverso del árbol de la vida, tal como son descritos por Kenneth Grant y Linda Falori. Cada una de las piezas transcribe musicalmente la experiencia vivida en el túnel. El trabajo no está abordado desde la corriente común oscurantista, sino que considera este recorrido como un adentramiento en el negativo, ¿no? En la no manifestación o el estado potencial de las cosas. El audio viene acompañado de un artículo que contiene información ampliada acerca de la experiencia, del trabajo que se ha hecho, el método utilizado para este recorrido mágico. Podéis encontrar esta obra en Bandcamp, os voy a dar el link, pero luego lo pondremos en Facebook porque nuevamente tenemos un link un poco complicado, ¿no? Es http://tunnels-of-set-volume-1 con Y, ¿no? No, con I latina. Eso, se me ha ido. Y latina que la liamos. Eris ha oído del caos y ha venido aquí a asomarse. Bueno, luego os ponemos el enlace. Deciros que lo podéis escuchar completamente, ver la información en la misma web y que si luego lo queréis descargar, bueno, pues vosotros ponéis el precio. No tiene un precio estipulado, sino pues, es una de estas cosas que puedes descargarte al ordenador por el precio que quieras. Bueno, y antes de pasar a nuestra despedida, vamos a anunciar un par de eventos que bueno, pues se van a dar esta semana. El primero es uno que protagonizo yo mismo en un proceso iniciático que estoy viviendo ahora mismo en mis carnes, básicamente porque tengo todos los elementos chamánicos, despedazamiento, fiebres, dolores y probablemente mañana una catarsis. Y es que desde Cosmogonía, pues la vida y los azares del destino y la magnificencia de Eris me permiten hacer 15 minutos más o menos en público, un acto mágico, de alguna manera, en un cabaret, curiosamente. Se celebra en el Solera Café Teatro de Barcelona, cerca de Hostafrancs, a las 9 de la noche. Es lo que se llaman autocabaret o cosas que nunca harías. Es un conjunto de artistas multidisciplinares, performance, músicos, actores, yo me incluyo en el género de actores. Y de brujos. Y de brujos locos también. Y bueno, y básicamente lo que yo voy a presentar, no puedo decir nada, pero digamos que tiene que ver mucho con el loco, la muerte, la templanza, la torre y el diablo. Bueno, el diablo y la torre. Y la estrella. Por último, la estrella, nuestra querida amiga la estrella. Bueno, deciros que si venís a verme no saldréis indiferentes, que promete ser una bomba bastante loca. Desde Cosmogonía, obviamente, una de las cosas que pretendemos es el destruir la realidad convencional para proponer nuevos paradigmas de existencia, mental, espiritual y física. Y como no, pues obviamente lo que vais a poder ver ahí desde esto, pretende un poquito, dicho malsonalmente, es frungiros la mente, para que suene así más suave, el verbo frungir me gusta. Y por último, deciros que el día 16, ya cambiando de tema, nuestro amigo volviendo al paganismo clásico, nuestro amigo Óscar de Tarragona, organiza, que es coordinador de PCI ahora en Cataluña, organiza una quedada para visitar Tarraco Viva, y tenéis todo
y tenéis toda la información en Facebook porque dice Xavi que nos queda un minuto. Está bien, sí, vamos a poner el link también en Facebook. Lo anunciamos hace unas semanas, pero bueno, que sepáis que aún os podéis apuntar. Damos las gracias a Diego García por su colaboración y a Xavi Casas de nuestro equipo técnico por avisarnos cuando nos queda un minuto. Exactamente. Damos las gracias, como no, a Eris por su amorosa guía. Le ha encantado el programa de hoy, pero no tanto como el de Irlanda. Sí. Y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online, a través de los podcasts en iVoox, en YouTube o en sardañola.info. Y no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook, enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com y os esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sardañola Radio, Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Que Eris os guarde y hasta pronto. Queríamos tener todo bien organizado, el tema legal y, digamos, todas las cosas internas hasta poder dar a reconocer a la gente. Y bueno, pues ya somos una de las confesiones legales paganas legalizadas en el Estado español. Pues enhorabuena, Diego, la verdad, es una muy buena noticia. Y como no, nuestros mejores deseos. También decirte, antes que nada, que si alguien quiere contactar con Goldland Forset, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, nosotros tenemos en nuestra página web que se llama Forset, fornsed.es, y allí tiene lugar para contactar. Ahora la web está un poco está anticuada, pero habrá novedades. O sea, añadiremos material de los estatutos y cómo hacerse socio, que hasta ahora no estaba, pero que no se ha puesto por eso, que hasta que el momento que nos hiciera público nos iba a poner. Pues oye, genial. Las bendiciones de Eris estén con vosotros y que Goldland Forset tenga una larga vida. Y bueno, y ahora pues vamos a cambiar de tema un poquito, pero también tiene que ver, como no, con el norte. Pero es un tema bastante menos burocrático y en el que seguro que no habrá entidades que nos hacen hacer papeleo. Hoy vamos a conocer, pues gracias a ti un poco y a la investigación que ha hecho Baelia, un poquito de la magia y la historia del Galdrabok. Pero antes de tratar el tema del Galdrabok, vamos a situarnos un poquito en el contexto mágico de la época. Ahora mientras mira la Baelia, pues nos va a contar un poquito sobre esto. Bueno, pues vamos a empezar comentando que la presencia humana en Islandia está fechada a finales del siglo IX. De acuerdo al Landnámabók, el primer asentamiento permanente fue fundado en Reykjavik en el año 874 por Ingólfur Arnarson. En los siguientes años llegaron más colonos procedentes de Noruega, pero también desde las colonias nórdicas de Irlanda. Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes a nuestra matrona y señora Eris. Hoy contaremos con Diego García, que trae una excelente noticia y que además nos acompañará en nuestro cruce de caminos para hablarnos del Galdrabok. Buenas tardes, Diego. Estamos. Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo un poco nervioso porque tengo un examen aquí un rato y entonces entre esto y eso estoy así un poco. Pero intentaremos hacerlo bien. No te preocupes, que Eris seguro te acompaña en el examen y te saldrá de perlas. Bueno, pues nada, deciros que a todos los oyentes que hoy contamos con Diego para hablar del Galdrabok y en breve nos va a dar su noticia. Así que, oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de tres paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, pues mira... Espera un momento, Diego, espera un momento. Vale. Le voy a pedir amablemente a nuestro técnico, en algo que no sea lenguaje de signos, que me suba el volumen de los auriculares, por favor. Perfecto. Y ahora, pues ahora sí, antes de empezar el programa, nos complace tenerte aquí, sobre todo por una buena noticia relacionada con Goldland Forset. Así que, cuéntanos, Diego, ¿de qué se trata? Bueno, pues hemos estado hace un año atrás iniciando el proceso de legalización como confesión religiosa
y hace unos meses nos la han concedido, o sea, ya somos oficialmente confesión, y digamos hemos estado esperando para dar la noticia un poco porque inocente, y más tarde presentó una contrademanda por la falsa acusación, de forma que se compensó con los bienes del sacerdote, es decir, de alguna manera recuperó los bienes de su padre y su hermano, pues, ajusticiados. La acusación que podía llevar a la condena de muerte más común entre las mujeres era haber creado un tilberi. El tilberi significa portador. En otras regiones recibe el nombre de snakur, usillo, y es una criatura del folclore islandés que sería una especie de servidor destinado a robar leche, que solo podía ser creado y poseído por una mujer. La creencia en los tilberi está documentada en el siglo XVII, si bien un escritor de esta época recoge el caso de una bruja que habría sido condenada por tener uno en el año 1500. Para crear un tilberi, la mujer debía robar la costilla de un cadáver reciente en Pentecostés y envolverlo en lana gris que debía haber robado para este propósito. Los 3 siguientes domingos debía escupir el vino santificado de la Eucaristía en el tilberi, que iría cobrando vida paulatinamente. A continuación, debía dejarlo succionar en el interior de su muslo, lo cual crearía una verruga. Después de este proceso, la mujer podía enviar al tilberi a chupar la leche de las vacas y ovejas ajenas. El tilberi volvería a casa con la barriga llena y vomitaría la leche robada en su mantequera. La inflamación de las ubres del ganado se atribuía comúnmente a la acción de un tilberi, y hasta el siglo XIX los animales eran bendecidos para protegerlos de estas acciones. Curiosamente, el método tradicional de deshacerse de un tilberi es enviarlo a los pastos comunales con la orden de recoger todos los excrementos en 3 pastos o de hacer 3 montones con ellos. El tilberi entonces trabajaría hasta la muerte porque estas criaturas no podrían tolerar el número 3. El tilberi podría estar emparentado también con el gato troll, que es el familiar de la bruja en el folclore escandinavo, o con las liebres de leche en el sueco. Estas criaturas, en forma de gato, de liebre o simplemente una bola de pelo, robarían la leche de las vacas para llevarla a la bruja. Mientras que en Irlanda era la bruja la que se convertía en liebre o comadreja, para el mismo propósito. Irlanda, Escocia, el norte de Inglaterra, las Shetland, las Orcadas y las Islas Feroe. Posiblemente también llegaron colonos desde otras regiones nórdicas, como Suecia y Dinamarca, pero en número considerablemente menor. En Islandia la magia había sido practicada sin necesidad de asociarse con el diablo, pero las autoridades religiosas y seculares, influenciadas directa o indirectamente por Dinamarca y Alemania, tuvieron, como ya podemos imaginar, otro punto de vista al respecto. Aún así, el modelo de brujería satánica difiere en algunos puntos del de la Europa continental. Por ejemplo, en Islandia la participación de los hombres en práctica mágica es considerablemente superior a la que queda documentada en otros países. Baste decir, por ejemplo, que de 21 condenados a la hoguera por este delito, 20 de ellos fueron hombres. Muchos más hombres y mujeres fueron ejecutados por otros medios, dependiendo de la severidad de sus crímenes. La forma más común de ejecución para los hombres fue la horca y para las mujeres el ahogamiento, un castigo empleado también para aquellas que quedaban embarazadas fuera del matrimonio. También es cierto que la mayoría de condenas fueron menos severas, especialmente en aquellos casos en los que las acusaciones no se habían podido probar satisfactoriamente o en casos en los que habían tenido poco efecto o si eran de alguna manera reversibles. De hecho, los casos de brujería eran en ocasiones vistos con sospecha, debido a la posibilidad de que hubiera acusaciones en falso. El caso más famoso de brujería en Islandia podría ser un ejemplo de ello. Fue John Johnson y su padre fueron acusados en el año 1556 por el sacerdote John Magnusson de haber causado enfermedad y perturbaciones demoníacas en su casa. John Johnson confesó ser dueño de un libro sobre magia y que lo habría utilizado contra el pastor. Padre e hijo fueron declarados culpables de brujería y ejecutados por la quema en la hoguera. Tras su muerte, el sacerdote recibió todas sus posesiones materiales. Sin embargo, más tarde, alegando que los disturbios en su casa no habían cesado, acusó también a Þuríður Jónsdóttir, la hija o hermana de los Johnsons, ¿no? En esta ocasión, la mujer fue hallada inocente de robar leche. En Islandia y Escandinavia, el servidor sería creado por la bruja con restos humanos y otros materiales usualmente robados. En el caso de los hombres, las acusaciones que podían llevar a la condena letal podían ser varias. Por ejemplo, provocar la muerte de alguien con magia sería una de ellas sin duda. Pero a día de hoy parece ser que estas acusaciones por brujería podían ser provocadas por accidentes o muertes prematuras que se relacionaban con algún enemigo o enfrentamiento reciente. Por ejemplo, alguien se emborrachara, fuera expulsado del bar, maldijera al propietario y este luego cayera de su caballo rompiéndose el cuello. Pues aquí, oye, me has matado con brujería, ¿no? Sería un poco la lógica. Otro crimen, mucho peor, era crear una Afturganga del tipo Ubbankningur, es decir,
un despertado, y enviarlo a destruir a alguien. Los Afturgongur eran espíritus que seguían a su objetivo hasta haberlo matado o, en algunos casos, haber destruido por completo su cordura. Para su creación, el brujo debía empezar por buscar un cadáver fresco del que nadie supiera, o bien seleccionar una víctima y matarla de algún modo en que fuera consciente de que estaba siendo asesinado, por ejemplo, ahogándolo, y después devolver su cuerpo a la vida y empezar a darle órdenes. El gran riesgo de crear un Afturganga era que si éste, por el motivo que fuera, se quedaba sin objetivo, por ejemplo, la víctima moría antes por causas naturales, el Afturganga se volvería contra su creador y lo mataría en lugar de la víctima que le había sido asignada. Más común que la muerte del enemigo, sin embargo, era provocar su enfermedad, a ser posible de una forma humillante, como en el caso de John Johnson, el joven, del que hablábamos antes, quien declaró haber grabado Runaspedu contra una mujer. Esto, además de una humillación pública, era también un atentado contra su vida, ya que en aquella época los problemas estomacales podían terminar en muerte. También dañar a los animales de granja se contaba entre los peores delitos, especialmente los animales de leche, lo cual era comprensible teniendo en cuenta cómo era en aquel momento la vida en Islandia. Dejar sin comida a alguien en medio del invierno era una de las peores cosas que podían suceder, prácticamente una sentencia de muerte en la Islandia